Muy buenos días a todos, bienvenidos de regreso. Estamos ya de regreso en este DHL Transportation Forum 2022. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Muchas gracias a todos los que nos están visualizando vía streaming desde Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Chile. Mi nombre es Sergio Morales, soy director de Desarrollo de Negocios de DHL Supply Chain México y les doy la más cordial bienvenida a este evento. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sergio, muy contenta la verdad de estar con todos ustedes en este evento, en su edición 2022. Y además hemos tenido un evento impresionante, hemos tenido panelistas de gran nivel, tenemos representantes de más de 500 líneas transportistas del país y déjame platicarte que además de los países que comentaste, tenemos personas que nos ven virtualmente desde Estados Unidos, desde Canadá, desde España y desde el Reino Unido. ¡Wow! Esto muy interesante, Mariana. Y bueno, les recordamos a todos los que nos están sintonizando de manera virtual que pueden colocar todos sus comentarios en la parte del chat que se encuentra debajo de su pantalla. Pueden poner comentarios, poner desde dónde nos acompañan y todos los comentarios que nos puedan poner son bienvenidos. No olviden etiquetarnos en todas sus publicaciones colocando el hashtag DHLTF2022. El perfil oficial es en LinkedIn DHL Supply Chain, por si no nos siguen, es momento de hacerlo. Y el perfil oficial de Facebook lo encuentran bajo el nombre DHL Supply Chain México. Recuerden colocar el hashtag DHLTF2022. Y Mariana, estamos listos para la siguiente mesa redonda, Líderes en Movimiento, oportunidades en el transporte en México. Para ello nos acompaña el primer panelista, Pablo Ocampo, director general de Mexameric desde su fundación en 2010. Mexameric es una empresa enfocada en crear experiencias únicas de servicio en transporte y logística con más de 25 años en el mercado, reconocida desde hace 6 años como una de las mejores empresas mexicanas, en varias ocasiones premiada como la empresa más innovadora del sector y miembro top 100 para la revista T21. Pablo es miembro del YPO, Young Presidents Organization, desde 2017 a la actualidad, donde convergen más de 50,000 CEOs de todo el mundo. Licenciado en Administración de Empresas por el TEC de Monterrey y con una maestría por la misma universidad. Demos la bienvenida a Pablo. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. A él se une Eduardo De Sentis, fundador y CEO de servicios especializados de distribución y logística. Eduardo cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios logísticos para toda la cadena de suministro de diversas marcas de prestigio internacional. Dentro de sus logros está también la creación del sistema inteligente de registro y reducción de costos de importación, con una operación de alrededor de 4,000 contenedores importados por año. De igual forma, ha colaborado con la automatización e integración de procesos en centros de distribución, como creador del sistema análogo digital de seguridad en transporte, mejor conocido como Sistema Automático de Respuesta. En cuanto al transporte, cuenta con rutas directas multipunto a nivel nacional, tiene presencia en 93 ciudades del país con distribución de última milla y entregas secas y refrigeradas. Eduardo es miembro del Consejo de Administración de diversas empresas en distintos rubros, es licenciado en Sistemas por la Universidad Iberoamericana y realizó una maestría en Diseño de Sistemas Interactivos en la Universidad de Boston. Bienvenido, Eduardo. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Y nuestro tercer panelista es Jesús Muñoz, director general de Tracusa. En 1995 fue socio cofundador de la empresa Tracusa y hoy en día se desempeña como director de ventas y atención a clientes. También funge como vicepresidente de la región Bajío de la Cámara de Autotransporte de Carga, mejor conocida como Canacar. En el año 2019 fue nombrado vicepresidente de la mesa directiva del Clúster Logístico y de Movilidad en Guanajuato. Jesús es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana de León. Jesús, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muy amable, gracias. Asimismo, también nos acompañan como moderadores del panel Juan Carlos Aderman, vicepresidente de Transporte para México y Latinoamérica en DHL Supply Chain, y Alejandro Echeverry, líder de operaciones de transporte en DHL Supply Chain México. Bienvenidos y adelante con el panel. Bueno, pues antes que nada, Eduardo, Pablo, Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. Placer. Estamos arrancando mañana fresquecitos y de buenas. De verdad, un super panel. Estábamos muy
muy emocionados de tenerlos aquí. Y bueno, para empezar a entrar en materia y cuando estuvimos platicando cómo empezar a abordar esto, en un contexto general, ¿qué nos podrían platicar su visión cada uno de lo que es el entorno económico que tenemos en estos momentos? ¿Cómo está el entorno económico? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades que cada uno de ustedes ven tanto para sus empresas como en el medio de transporte? Pues muy bien, si les parece bien, yo quisiera tomar la palabra, primero agradeciendo a todos y en particular a DHL, y tratando de meditar al respecto y sobre todo consciente de que en esta charla no solamente estamos gente de México, y para tratar de ubicarnos en nuestra propia perspectiva, lo que hicimos es analizar una serie de factores que inciden en el entorno económico, político y social en nuestro país y que tiene algún efecto sobre cada una de nuestras empresas. En la realidad es de que hoy, y yo creo que es innegable pensar, nuestro país está sometido a una serie de presiones internacionales, también nacionales, y las variables que consideramos son aquellas que realmente nos impactan en el bolsillo y en la capacidad de compra que tenemos nosotros como transportistas, pero también afectan en los bolsillos de la gente que trabaja para cada uno de nosotros. En concreto, voy a hablar de algunos de los indicadores específicos que tenemos en el país, con el único objetivo de dar una muestra de cómo nos encontramos. En primera instancia tenemos hoy por hoy una inflación, digamos, acumulada en el año del 5.54% y del 8.7% anual. Eso, por otro lado, tenemos una balanza comercial deficitaria en términos petroleros, es decir, estamos importando más petróleo del que estamos exportando, con un número de 4.670 millones de dólares a agosto de este año. El precio internacional del petróleo también ha tenido variantes importantes, hasta del 18,61%. Si quieres pasar a la siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos un entorno económico de tasa de interés en donde tenemos un 9.55% nuestra tasa interna de retorno. La tasa promedio, ¿sí? Y en ese sentido, recordemos que es una referencia sobre la cual pues, prácticamente parten muchos de los subsidios o de los créditos que podamos adquirir cualquiera de nosotros. Por otro lado, también tenemos costos de combustible. Y en lo que tiene que ver con costos de combustible, pues los combustibles están hoy por hoy en México subsidiados. Y si hacemos una retrospectiva, por ejemplo, de 4 años, el combustible ha incrementado el 37.65%. Y en ese sentido, hoy por hoy, pues la realidad es que tenemos una incertidumbre de qué va a pasar en el país, porque aunque está siendo subsidiado, no sabemos por cuánto tiempo. Al día de hoy, prácticamente tenemos un subsidio que ronda alrededor del 65% de lo que podría llegar a costar la gasolina. Tenemos, por otro lado, un incremento sustancial en el costo de las unidades, que realmente se ha disparado muchísimo por diversos factores, como puede ser la paridad, la escasez, la alta demanda, el costo de los fletes internacionales, etc. Por último, tenemos en ese sentido incremento sustancial en el costo de los seguros, que realmente también a nosotros nos exponen a una situación financiera difícil. En términos de paridad, la paridad como tal, hoy por hoy está alrededor del 20.18 y algunas expectativas y sobre todo especialistas están considerando que va a llegar al final del 23, el 21.48. De ser así, esa no va a ser una de las variables que nos pudiera incidir en demasía. Por otro lado, también, en lo que tiene que ver con peajes, igual en retrospectiva, tenemos incrementos que rondan en el orden del 11 al 26 o al 30%. En ese sentido, yo les diría que, sin pasar todavía a la parte política, yo dejaría abierto a mis compañeros para ver cómo lo ven en términos económicos, qué tanto ellos comparten conmigo esta visión y cuáles son los impactos que pudieran considerar que han tenido, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Eduardo. Sin duda estoy de acuerdo con todos los datos que comentas. ¿Cómo podemos traducir eso en la afectación que tenemos en el transporte? Hay una escasez de unidades
en la compra de unidades. No hay unidades, independientemente de que están subiendo con precios 20% el año pasado. Este año esperamos un incremento más o menos de otro 20%, lo cual es muy difícil impactar en las tarifas del transporte. El diésel se ha incrementado, ya lo dijiste, pero el diésel representa más del 30% del ingreso que nosotros tenemos. Entonces hay un impacto directo del movimiento que hay en el precio del diésel para los precios que nosotros podemos ofrecer, aunado a todos los incrementos que han tenido las refacciones y los insumos que nosotros tenemos. Entonces, la inflación, si la llevamos en términos de la cadena de suministro, está por arriba del 20-25% y es algo grave, algo bastante complicado. Si me permiten, para complementar un poquito adicional a lo que bien comentan, el costo de las unidades es exorbitante, 25-30%. Adicional, y para agravar más la situación, no hay unidades. Tiempos de espera de 5, 6 meses. Y cuando ya tienes un pedido o un contrato firmado para la compra de esto, sin ningún problema te dicen que el precio cambió. Y que si lo quieres, lo puedes tomar. Si no, hay fila de compradores esperando adquirir esos bienes. El incremento de los combustibles, de los peajes, que vienen siendo mes con mes con mes, nosotros no podemos ir a tocar las puertas con nuestro socio comercial cada mes para repercutir estos incrementos que nosotros estamos teniendo. Con este ambiente, Jesús, Pablo, Eduardo, es un ambiente de reto, es un ambiente complejo, pero también platicamos que es un ambiente en el que puede haber oportunidades. ¿Cómo lo están abordando? ¿Qué están haciendo en cada una de sus empresas para tomar estos retos y convertirlos en oportunidades? A final de cuentas son empresas súper exitosas las de ustedes, siguen adelante, siguen creciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que está transformando en sus empresas todo esto? Sin duda, los retos siempre se tienen que convertir en oportunidades. Hay que crear muchas eficiencias dentro de las compañías. Tenemos que eficientarnos, si ya lo dijimos, en el consumo de los combustibles, en la eficiencia en las rutas. Tenemos que eficientar nuestras rutas, disminuir los tiempos ociosos de nuestro equipo, de nuestros operadores. Ya hablaremos más a fondo de nuestros operadores, que tenemos que eficientar su tiempo de manejo y no tengan tantos tiempos en su carga o en su descarga. Y esto nos genera muchas oportunidades integrando la información, haciendo analítica. Hace rato hablabas de las analíticas y del business intelligence. Nosotros creemos mucho en eso, en tomar decisiones basadas en datos para poder ser una empresa más eficiente y tomar todos estos retos, convertirlos en oportunidades. Oye, bien importante, la parte de eficiencias, ¿no? Si tienes escasez de lo que sea, camiones, combustible, operadores, pues tienes que hacer más con lo mismo, ¿no? ¿Cómo llevas estas eficiencias a tu operación, Jesús? A final de cuentas, nosotros debemos entender que somos un sector complementario, que dependemos mucho de sus clientes, de los operadores logísticos, que a final de cuentas el esfuerzo no lo podemos hacer nosotros solos. Tenemos que apoyarnos en ese sentido para que entendamos todos que la problemática nos afecta a todos de alguna manera. A nosotros el transporte, lo podemos ver, está muy deteriorado en el sentido de la imagen que se le ha dado al conductor o al transporte carretero como tal, donde son drogadictos, consumen sustancias prohibidas, sucios, en fin. Pero hace 2 años no podemos dejar de ver que si bien el equipo médico fue el que estuvo ahí al frente de la pandemia, todo lo que había en los autoservicios, todo lo que había en nuestras casas, fue llevado por un conductor. Siempre que hay una situación complicada, un temblor, una situación de la naturaleza, ahí está el transporte al pie del cañón cumpliendo. Es cuando a veces se nos da un poquito de valor, ¿sí? Pero no debemos dejar de lado que siempre, en cualquier segmento de punto a punto, de última milla, de como sea, hay un conductor ahí detrás. Eduardo, eficiencias. ¿Cómo ves tú las eficiencias?
Evidentemente, tenemos nosotros en lo particular, y en este específico punto que tiene que ver con el entorno económico, ¿sí?, lo que hemos buscado son fuentes de financiamiento alternas, con mejores tasas, ¿sí?, con fondos privados de inversión, que nos puedan aportar montos adicionales, y en donde en ocasiones tienes que sacrificar parte de tu capital con la intención de invitar esos fondos. En lo particular nosotros estamos haciendo eso, ¿sí? Evidentemente tenemos que multiplicar los ingresos de alguna manera, forzosamente. Digamos que lo que yo presenté en un principio parecería un escenario muy sombrío, y obviamente no es el objetivo de esta reunión, pero hay que plantearlo, ¿sí? Hay que plantearlo porque es parte de nuestra realidad. Parte de lo que estamos haciendo también es creando conciencia. Conciencia con toda la cadena y en particular con nuestros clientes. Y estamos aquí con uno de los grandes e importantes clientes de las empresas de transporte. Y estamos también con clientes de los clientes. Y creo que un mensaje bien importante es: necesitamos distribuir mejor los ingresos. Necesitamos darle a las empresas de transporte un margen tal que les permita mantener su operación con ese nivel de calidad. Optimizar, como bien lo dices tú, implica necesariamente análisis, síntesis, sistemas, inversión, pero también compromisos a largo plazo. Entonces, sentarte con tu cliente, que te dé expectativas realistas de negocio y que sea extraordinariamente más simple la negociación del precio. El desarrollar un modelo, lo comentaba en alguna de las pláticas, si no me equivoco, creo que es en Colombia, en donde ya había un sistema que establecía un poco los parámetros de cómo fijar precios para ciertas rutas, ¿no? Pues en la práctica no estamos descubriendo el hilo negro. O sea, cada una de las empresas, dependiendo del tipo de unidades que tengamos o que tenemos, pues tenemos una estructura de costos similar o semejante. Y en ese sentido, pues la intención es abrirlo, no es una caja de Pandora, simplemente decir, señores, esta es nuestra estructura de costos, y si queremos tener un nivel de calidad alto, mantener unidades relativamente nuevas, que no se hagan obsoletas, necesitamos colaborar. Y en ese sentido, pues un poco la intención es crear un ambiente de colaboración, de optimización, y en ese sentido lo platicabas tú, ¿no? O sea, que no haya tiempos muertos, porque los hay, y no solamente son tiempos muertos que dependen de nosotros, sino dependen del operador logístico, pero también del cliente o de las políticas comerciales de las cadenas. Históricamente nosotros nos hemos enfrentado con muchos paradigmas en donde se dice es que esto no se va a poder, pero hasta las más grandes cadenas en ocasiones pueden hacer ciertos cambios que nos benefician a todos, y eso es eficientar, porque finalmente no tienes una unidad parada, ¿sí? Pero es comunicación. Entonces un poco la intención de esta plática es mandar mensajes de crear un ecosistema en donde existan proveedores de transporte, existan operadores logísticos, existan clientes en donde nos podamos sentar eventualmente a platicar a detalle, muy a detalle, y tratar de llegar a acuerdos básicos y simples, con la intención de que esto sea un poco más tranquila su implementación. Hoy por hoy, realmente con estos retos, y si le agregamos los políticos y los sociales, hay una gran incertidumbre en nosotros como empresarios. Y lo que queremos es quitar esa incertidumbre, porque al final de cuentas lo permeas en la organización, ¿sí? Entonces, parte de nuestra intención es venir primero a plantear un escenario realista, pero también tratar de proponer cosas para salirnos motivados, ¿sí? Y tratar de mandar mensajes en donde sí se puede, se ha podido. Esta no es la primera vez que tenemos inflaciones de este tipo, hemos tenido inflaciones de 180%. O sea, realmente ahorita estamos viéndoles de otra óptica no tan mal. Pero también nos estamos enfrentando a situaciones de mercado difíciles y sobre todo incertidumbres desde el punto de vista de política pública, ¿no? Que esa política pública, por ejemplo, el subsidio de las gasolinas, pues no sabemos cuánto tiempo vaya a durar y hasta dónde vaya a ser. Con esto le doy pie, por favor, a alguien más que quiera participar. Pablo, Eduardo, Jesús, hace un momento los tres comentaban de escasez y hablaban de escasez de unidades, escasez de operadores,
cosas que están muy de moda últimamente, ¿no? Yo les pregunto, ¿y el talento humano para administrar todo esto, considerando que las tasas de desempleo en México ahorita están pues, dentro de las más bajas en los últimos años, y conseguir talento que nos ayude a administrar esta data analítica que hablaban, estos operadores, estas productividades, estas eficiencias? ¿Cómo le están viendo ustedes en México? ¿Qué retos están teniendo en ese sentido? Cada vez es más difícil conseguir gente que le sepa esto y que nos ayude justamente a administrarlo. ¿Ustedes cómo lo ven y cómo lo están administrando? Pues mira, de entrada nosotros estamos trabajando mucho en la cultura. Estamos trabajando mucho en los valores, en la cultura que tiene nuestra empresa para que nuestra gente dé su máximo desempeño. Pero sin duda también trabajamos mucho desde la formación. Estamos formando, hablamos de operadores, estamos formando operadores, formamos también personal administrativo, de tal suerte que si hay una escasez fuera, nosotros podamos crear estos recursos que tengan todas las características que necesitamos y que vayan al mercado haciendo lo correcto y de acuerdo a la cultura de Mexamérica, ¿no? Okay. Gracias. ¿Y cómo retener ese talento que formas, Pablo? Bueno, Creo que ese es el reto, ¿no? Sin duda, tienes que formarlo y tienes que estar reforzando continuamente. O sea, si tú estableces una cultura adecuada, bueno, pues la gente no se va a ir por 2 pesos a otro lado. Es difícil, no es algo sencillo, pero es en lo que estamos trabajando. Esos diferenciadores para que la gente realmente esté comprometida con la compañía para la que trabaja y con sus clientes, ¿no? Perdón, Pablo, si me permiten, nada más para complementar un poquito, a final de cuentas nosotros como empresas buscamos el retener al talento, el formarlo, el irlos creciendo en todos los aspectos, pues para que tengan ese sentido de pertenencia y ese amor a la camiseta, a cualquiera de la empresa en la que estén. Y que insista en que somos complementarios también es que nos ayuden ustedes como clientes o los clientes de nuestros socios comerciales, porque no es posible que estés invirtiendo en cualquier supervisor, en un ejecutivo, en un mismo conductor, y en las instalaciones del cliente hizo un acto indebido mínimo y queda vetado por 15 días. No lo puedes tener aquí. ¿Es en serio? ¿Que vamos a dejar a un jefe de familia con 15 días sin goce de sueldo porque lo vetaste? Si bien te va y lo vetan, donde no lo quieren volver a ver en sus instalaciones. Y hablo de faltas o de fallas mínimas, no graves, que no causan riesgo. Entonces, es cuando, como bien comentaba Eduardo, venir a exponer la problemática y en conjunto buscar soluciones. A mí me encantó la palabra que usó Eduardo, de ecosistema, justo la estaba pensando. Esto no podemos pensar que es un problema solo de la línea de transporte, o es solo un problema del proveedor logístico, o es problema del consignatario. Tienes que cuidar, y por el ejemplo simple, tienes que cuidar al operador en toda la cadena, ¿no? Tienes que cuidar. ¿Por qué esperarías que en DHL, en todas nuestras empresas, estás trabajando en desarrollar gente? ¿Por qué en DHL podrías pensar en desarrollar a tu equipo de trabajo, pero no ayudarte a ti a desarrollar a tu equipo de trabajo? Con el ejemplo que ponías, si se equivocó, ¿qué hacemos juntos para desarrollarlo? No es cómo te castigo yo a ti. No funciona así, ¿no? Es un ecosistema, necesitamos todos trabajando en el mismo sentido. Eduardo, platicando un poco también en el tema político, sabemos que también el ambiente general también influye en las decisiones que toman en sus negocios, el cómo van avanzando. ¿Qué nos podrías platicar? Bueno, en términos políticos, yo creo que por una parte nos afecta la política pública que tiene que ver, por ejemplo, con el aspecto fiscal, ¿sí? Desde el punto de vista fiscal, y se ha comentado en varias sesiones, y en particular lo que tiene que ver con la carta aporte, ¿sí? Y más allá de entrar a detalle con respecto a la carta aporte, yo creo que aquí nuevamente, y no me cansaré de hablar del tema de ecosistema, ¿sí?
es importante integrarnos de manera adecuada y oportuna. Y viene desde una política pública que prácticamente se implementa de inmediato, sin decir agua va, y tiene que ser en corto plazo. Yo reconozco que muy pocas empresas en México, incluyendo DHL, fueron las reconocidas y nombradas por haber logrado, ¿no?, implementar en toda su cadena la carta aporte. Y está muy bien decirlo, y ahí va otro mensaje. Pero la realidad es de que lo que ha implicado para nosotros, o lo que implicó en un principio para muchos de nosotros, fue un gasto en muchos sentidos. Y sobre todo, más allá del económico, pues, realmente es una falta de integración o una posible mejor integración en un futuro para implementaciones de este tipo. No sabemos si van a venir nuevos releases o releases de releases y demás. En ocasiones, yo creo que otra de las oportunidades es cómo poder hacer que estas políticas, cualquiera que sea la pública, que nos inciden a todos, también nos comuniquemos entre sí. Y que lo que se diga en la cabeza de las organizaciones se permee a los diversos niveles de la organización. En ocasiones podemos platicar nosotros y las cosas quedan muy padres, ya planchadas, y en la práctica, cuando se llevan a cabo, por alguna razón fallan. Entonces es también importante para nosotros hacer del conocimiento de nuestra gente, pero también a ustedes que nos involucren. Otro tiene que ver, por ejemplo, con algo que a lo mejor, me refiero a otra política pública que tiene que ver con algunos de los servicios que pudiéramos proporcionar. Es el famoso REPSE, o Registro de Prestadores para Servicios de Obras Especializadas, que eso prácticamente es algo que tampoco nosotros teníamos, y que si pensamos en integración y pensamos en tener recursos dentro de las instalaciones de DHL, pues estamos obligados nosotros a tener este registro, de acuerdo, que es otro costo adicional. Hablábamos hace un rato del tema de subsidios, que es otro tema de política pública, ¿sí? Asumimos que desde el punto de vista fiscal no va a haber, porque así se nos ha dicho, incrementos adicionales a tasas de interés, a impuestos, ¿sí? Hay un advenimiento de lo que es el régimen de la confianza sobre la confianza, que prácticamente para aquellos que tengan un ingreso hasta 3.5 millones de pesos, solamente les grava hasta un 2.5% sobre sus ingresos. Que eso es muy bueno para este tipo de empresas, pero evidentemente si el día de mañana las unidades se hacen obsoletas, si realmente tenemos poco margen de maniobra, esa política pública también nos va a poner en mucha desventaja, porque vamos a estar compitiendo con empresas que tienen un régimen de muy bajo costo, ¿no? Entonces yo no sé si dentro de esas respuestas pudiera ser algo que nos diera una idea de cómo estamos. Y por último, lo que es el cambio de gobierno. En 2 años viene el cambio de gobierno. Evidentemente en México todo el mundo sabemos que hoy por hoy tenemos un nuevo sistema que no sabemos qué vaya a pasar en 2 años, pero ya estamos empezando a ver el torbellino político que vemos cada 6 años, a lo mejor un poco anticipado en este momento, que también nos genera mucha angustia y mucha incertidumbre. Entre más comunicados estemos, menos vamos a sufrir ese impacto. Yo tengo una pregunta para ustedes. Ustedes representan empresas de más de 200 camiones consideradas o definidas como empresas grandes. Eso representa más o menos un 5% de las empresas en México. Con todos estos escenarios o este escenario que han puesto en la mesa, todo el tema de carta de porte, los retos de compra de camiones, operadores, particularmente para las pequeñas empresas, esas empresas de 5 a 10 camiones que representan el 80 a 75% más o menos de las empresas dadas de alta en la Secretaría. ¿Qué retos tienen ellos? ¿Cómo ven ustedes todo esto y qué tendrían que hacer ellos para sacar provecho también de todos estos retos como ustedes mencionaban? Mira, no estamos nosotros como empresas, a final de cuentas no estamos en contra de alinearnos y de regularizarnos con el tema del complemento carta-aporte, pero que sea de una manera ordenada, con las reglas del juego en la mesa.
y definiendo perfectamente las responsabilidades del cliente, del transportista y pues para adelante. Pero no podemos dejar de lado que estamos viviendo en estos momentos en una prórroga de ese complemento. No puede ser posible que todavía estemos esperanzados a que no se vaya a llevar a cabo el tema de la carta aporte cuando nosotros como empresas ya hicimos inversión, ya se contrató gente, ya se instalaron sistemas de tecnología para llevarla a cabo. Entonces, bueno, vamos para adelante, pero de una manera ordenada y con las mismas reglas del juego para todos. Respondiendo a tu pregunta, Alex, es bien complicado para los pequeños y microempresarios del sector una situación de este tipo. A final de cuentas, cuando hablas de un hombre camión, ¿cómo le pides que lleve a cabo un complemento carta aporte? Con todo respeto, muchas veces ni la capacidad para entender cómo debe de aplicarla. Yo quisiera complementar, Alex. Bueno, hace rato dijeron que empezamos en 2010, no empezamos en 2010, empezamos en el 96 y empezamos como hombres camión. Si hablamos de que empezamos con 5 camiones, pues no teníamos esa infraestructura. ¿Yo qué les podría recomendar? Yo les recomendaría pues hacer reinversiones en su empresa, buscar institucionalizarse lo más posible. No estamos hablando de contratar grandes ejecutivos. Uno mismo tiene que hacerlo, pero tiene que ir siendo más ordenado y cada vez ir haciendo las cosas mejor para soportar todas estas situaciones. Y en lo particular de la carta aporte, sin duda requieren ayuda y requieren ayuda de los clientes. Y yo sí les quiero decir que, bueno, en Mexameric trabajamos mucho en la implementación de la carta aporte electrónica, le hemos logrado muy bien con algunos clientes, pero con otros no. Y con otros pareciera que tenemos trabas en vez de que tengamos facilidades para llevarlas a cabo. Y no me quisiera poner en los zapatos de una empresa o de Mexameric cuando comenzaba con un reto como ese, sin que tengas el apoyo de tus clientes. Entonces yo sí pediría apoyo para ellos, para que les den el soporte, para poder llevar a cabo correctamente el tema de la carta aporte, Seguimos hablando entre de otros, ecosistema, ¿no? Correcto. Sí, y perdón, yo sí quisiera a lo mejor ser un poco más optimista en ese sentido. O sea, todo mundo fuimos pequeños, todo mundo fuimos en algún momento inversionistas iniciales, y al menos en nuestro caso, lo que nos ha dado resultado son procesos. Y mi recomendación para aquellos emprendedores que están iniciando el mundo del transporte, primero es que sean muy estructurados, como bien lo decías tú, y que describan sus procesos con todo el detalle posible. Que tengan como objetivo y la meta la excelencia, no hay de otra. Trabajar con empresas como DHL es sí o sí vas a ser auditado, sí o sí vas a tener que hacer el tracking de tus entregas, sí o sí, o sea, no puedes fallar. Y eso implica también hacer un trabajo de escritorio desde el punto de vista financiero. Y ayer, si no me equivoco, DHL decía, nosotros buscamos grandes empresas, grandes clientes que nos den pues, grandes márgenes, ¿no? Yo diría que de alguna manera tienen que hacer lo mismo. O sea, una empresa en donde está obligada a invertirle en tecnología, en infraestructura, en personal, en procesos, en certificaciones, en auditorías, etcétera, necesariamente debe de tener un retorno de su inversión. Entonces, hay que hacer la chamba. No es un negocio fácil, se está complicando en muchos sentidos, sin embargo, pues es un negocio que da de comer a mucha gente de manera directa e indirecta. Y yo creo que la invitación sería, ¿por qué no? O sea, el mercado es inmenso. O sea, no nos alcanza a muchos de nosotros para acabármelos. Digo, ustedes mismos están creciendo y ya buscan a bodegas y ya no hay, ¿no? ¿Sí? El famoso inshore, de alguna forma también puede llegar a generar una gran demanda y por supuesto se van a requerir empresas cualesquiera de estas y tecnología. Entonces, pues ahí van mensajes para las empresas pequeñas, procesos, institucionalizarse, sacar oportunidades de los retos que hay, caminar en la norma, en la regla y alianzas. Y alianzas, sobre todo buscar apoyo, pues
con otros más grandes y que han tenido éxito, ¿no? Suena muy bien, gracias. Quería, cambiándome de carril, volver otra vez al tema de recursos, del capital humano. ¿Cómo ven todo el tema de diversidad en México? Nosotros, por allí comentábamos, en Brasil tenemos una flota eléctrica grande que es operada por mujeres. Es uno de los grandes orgullos de nuestro pilar de diversidad en la región. En México estamos copiando con orgullo esto, estamos buscando que nuestro equipo eléctrico sea operado por mujeres. Y en todo sentido, estamos también diversificando o teniendo diversidad en áreas de back office, etc. En un sector tan, permítame decir con mucho respeto, tan machista como es el sector de transporte, México particularmente, ¿ustedes cómo ven este reto? ¿Cómo le podemos abrir las puertas a la diversidad en el sector transporte en México? ¿Y qué retos tiene esto? En mi empresa o para la empresa que yo colaboro, tenemos un centro de formación para conductores. Es una alianza entre gobierno, una institución educativa y nosotros. En conjunto estamos haciendo esto para que se puedan formar conductores. Hombres, mujeres y de cualquier tipo de preferencia. Hemos formado 6 conductoras que al día de hoy ninguna está laborando en la empresa por cuestiones donde dentro de los mismos compañeros en la organización las quieren ver menos porque no es posible que yo como hombre o que tú como mujer hagas lo mismo que yo. Adicional a que en carreteras, en los paradores, en las mismas instalaciones de los clientes, no cuentan con las condiciones necesarias para que una mujer pueda dignamente cumplir sus necesidades. Desafortunadamente en México habrá algunos puntos, algunas empresas, algunos clientes, como lo que ustedes nos mostraron, ¿verdad? De las instalaciones que tienen para los conductores. Pero quiero pensar que son los menos de los clientes que tienen esto. Jesús, ¿el periodo de formación de una mujer operadora es igual, mayor o menor que el de un hombre operador? Exactamente igual. ¿Es el mismo? El mismo, Okay. el mismo. Muy bien. Interesante el punto que mencionabas de la infraestructura, ¿no? Y efectivamente, normalmente vas a un parador de camioneros, pues no encuentras unas duchas para mujeres, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué opinan ustedes, Eduardo, Pablo? Bueno, en Mexamérica también hemos tenido y tenemos una operadora hoy en día. Son excelentes en su trabajo, realmente nos encantaría poder tener más, pero sí hay una limitante, sobre todo en esta infraestructura que bien menciona Jesús. En nuestros clientes tienen lugares como el Wellness Center que nos mostraste hace rato, pero tal vez no tengas para mujeres y para hombres, ¿no? En todos lugares, no estoy hablando en particular de DHL. Entonces, es difícil para ellas en ocasiones poder subsistir todos estos problemas que hay durante el camino y en sus estancias en la carga y la descarga. Pero nosotros estaríamos sumamente interesados en tener más mujeres, ¿no? Por supuesto, porque son muy, muy buenas en su trabajo. Eduardo, ¿cómo generar una cultura de operadoras en el mercado? ¿Cómo cambiar esto que mencionaba Jesús, que los operadores las reciban, las acompañen, nos ayuden a formarlas? ¿Cómo nosotros, como empresas generadoras de carga, apoyamos una iniciativa de este? Yo creo que se está dando de manera natural. Se ha dado en otros sectores de nuestra propia civilización. Hoy por hoy la cantidad de mujeres dirigiendo países te sorprendería, y en cargos públicos, en particular en México, pues realmente cada vez son más. Específicamente con respecto al tema del transporte, yo creo que, bueno, primero en el transporte y en toda la cadena hay perfiles de puestos. Y al menos en nuestro caso,
prácticamente la totalidad de las personas que trabajan en la administración son mujeres. Por su perfil, pues son muy escrupulosas, muy pulcras en muchos sentidos, ¿sí? Y nosotros hacemos convocatorias constantes para el reclutamiento y la selección de personal, en donde no hay una limitante de que sean mujeres u hombres. Coincido en el sentido, primero, de que llegan muchas menos mujeres. Segundo, cuando llegan, a nosotros nos han presentado muchos casos y por alguna razón no han permanecido. Y muchas ocasiones también tiene que ver con su propia situación familiar. Los hijos que en ocasiones los tienen que atender o no hay nadie más que las apoye. Es una labor que tenemos que hacer todos, pero no solamente nosotros como empresa de transporte que tenemos las puertas abiertas hacia allá, sino también pues, los propios hogares, ¿sí? Yo creo que el trabajo y el puesto de operador, y también se ha mencionado mucho, se tiene que dignificar en muchos sentidos más. Yo no concibo el llevar a un extremo, como en ocasiones se hace en el caso de los operadores hombres, a una mujer. No se me hace justo. Consciente de que son a veces más fuertes físicamente que los hombres, pero también conscientes de que ellas también en ocasiones tienen algunos otros tipos de responsabilidades que ellas mismas se han asignado. Sin embargo, el reto está en el aire. El reto, así como es la innovación y el transporte verde, yo creo que es la inclusión. Y el reto nuestro desde hace tiempo existe y seguiremos, yo creo que trabajando en conjunto con todos ustedes precisamente para crear corredores, instalaciones específicas para mujeres en donde pueda sentir a gusto. Evidentemente, castigar a aquel que llegue a hacer algún tipo de mención que pudiera llegar a afectar la dignidad de ellas, ¿no? Eduardo, Gracias, sí. también ahorita comentabas justo la parte de así como están desarrollando diversidad, tecnología, también la parte de flota verde, ¿no? Estamos queriendo abarcar los temas precisamente que generan oportunidades. Y muchas veces parecería que el avanzar en estas flotas o en estas tecnologías verdes más que una oportunidad es un reto, ¿no? Lo hemos hablado, oye, los vehículos son más caros, oye, no necesariamente te quieren pagar la tarifa por la inversión. Todo el mundo quiere decir que es empresa verde, pero nadie quiere invertir, ¿no? ¿Qué están viendo ustedes en el medio de transporte? ¿Hacia dónde vamos a llegar a un momento en que esté balanceado? ¿Vamos a llegar a algún momento que no sea un trabajo especial esa flota verde, sino que sea un medio ambiente en el que estemos trabajando? ¿Cómo ven esta parte de flota sustentable? Yo creo que estamos en pañales en lo que tiene que ver con la flota verde todavía. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros somos importadores de paneles solares y lo hemos sido hace 6 años. Y hemos visto cómo la evolución exponencial de paneles solares ha tenido un impacto en costos, en reducción de tamaño, pero también en manejo de desechos sólidos. Entonces, lo que a veces parece limpio, a veces no lo es tanto por el tema posterior a, ¿me explico? Entonces, evidentemente, pues están ahí, están las unidades, están caras, tienen un problema de autonomía, por ejemplo. No, aunque tú hablabas de que tienes algunos kilómetros, bueno, yo te regresaría a la pregunta, pero a lo mejor 400, 500 kilómetros, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos distancias de 3,000 kilómetros. Entonces, hay que ser cuidadosos en ese sentido. Yo, en lo particular, estaría gustoso de buscar proyectos, sobre todo locales, ¿sí?, en donde pueda ser aplicable prácticamente de inmediato la utilización de este tipo de unidades. Siempre y cuando, por el costo, tengas un contrato a largo plazo. ¿Me explico? Un contrato que te garantice una recuperación, una amortización adecuada. Y en lugar de recuperar una unidad pues, en los 5 o 4 años que tenías pensado, pues a lo mejor le vas a dar 10 años, ¿no? Claro, habría que ver si la unidad te lo va a soportar. Pero en fin, yo por supuesto que creo que sí o sí, por muchas razones vamos a tener que dar ese paso. Es necesario, es forzoso. A mí que me encanta correr, digo, cuando tú sales y ves el aire en México lleno de contaminantes como el día de ayer, de verdad te da tristeza.
Y eso es lo que hemos hecho todos. Tenemos que hacer un cambio sí o sí. Entonces, por supuesto que es un reto que, digo, ustedes hablan del 2050. Ojalá y lo logremos todos, porque pues, ustedes van con nosotros o nosotros vamos con ustedes, ¿no? En fin, no sé si con esto pueda haber contestado un poco tu expectativa. ¿Quieren Pablo, hablar? Totalmente de acuerdo. Mexaméric, Sí, Flota Verde. estamos totalmente de acuerdo. Sin duda estamos verdes en el tema de la sustentabilidad y es algo que tenemos que ir aprendiendo en Mexamérica. Estamos muy interesados y hemos estado analizando constantemente las diferentes opciones que hay. Todavía son muy limitadas. Como bien dices, la autonomía es muy limitada. Hay que hacer una infraestructura. No solo es comprar una unidad que vale 2.5 veces más o menos lo que te cuesta una unidad a diésel. Y hay que hacer una infraestructura que también es una inversión importante. Y todo esto se puede hacer siempre y cuando hayan proyectos a largo plazo, efectivamente, y hayan operaciones que lo permitan. La autonomía nos limita mucho. Un tractocamión no va a pasar de los 200, 250 kilómetros todavía de autonomía, pero sin duda va a haber, esto va a caminar muy rápido y se habla de que tal vez en 2028 ya los costos se estén igualando. Entonces tenemos que estar ahí. Nosotros estamos conscientes que tenemos que estar ahí y vamos a seguir muy de la mano con este tema. Ahora, si hablamos de escasez, pues tampoco hay unidades, no hay verdes ni de las otras, ¿no? Entonces, hay un problema grave en donde lo queramos ver. De acuerdo. Hoy nada más hay un punto que no quisiera dejar pasar y que tiene que ver un poco con la automatización y la seguridad, ¿sí? Entiendo que un tema de la seguridad es un tema que se ha hablado mucho en estas sesiones. Pero particularmente, no solamente hemos hablado mucho de seguridad en transporte, en unidades, etcétera, pero también me gustaría seguridad en mercancía, ¿sí? Es decir, en muchas ocasiones aseguramos todo menos la mercancía. A mí me gustaría también poner en la mesa la posibilidad de implementar nuevos sistemas o sistemas para seguimiento puntual de producto. No solamente dentro de las instalaciones, sino por si acaso esa mercancía llega a ser robada. Es un tema que creo que desde hace tiempo existe por allí, pero hay que meterle dinero, meterle tiempo para poder hacer todas las pruebas necesarias en última milla, por ejemplo, ¿no? Jesús. Definitivamente es mandatorio, coincido con mis compañeros en que la tendencia es para allá. Pero, perdón que insiste y que sea tan repetitivo, somos complementarios. En conjuntos, conscientes de lo que estamos haciendo, como bien comentaba Pablo, con proyectos específicos y a largo plazo, prueba y error, vamos probando en pequeño. Y yo creo que podemos llegar a un camino muy largo, pero recorriéndolo juntos, el resultado va a ser satisfactorio. Y reforzando ese tema de ecosistema, y para dejar un poquito de tiempo para preguntas y respuestas, va muy rápido el reloj. Me gustaría hacerles la pregunta final para abrir ese espacio de preguntas y respuestas. Aquí tienen a su cliente operador logístico, tienen a los clientes de ese operador logístico, grandes empresas del mercado, líderes de producción, líderes de productos. ¿Qué pediría el medio de transporte para ese ecosistema y que los pudiéramos ayudar y desarrollar? ¿Cuál sería ese punto final que hoy que toda esta gente lo está escuchando, que digan, ayúdenos de esta manera que vamos a seguir adelante? ¿Tienen tiempo? El primer competitorio es enorme. No, en serio, una prioridad. En 30 segundos, Jesús. La dignificación del conductor. Que nos ayuden a darle el justo valor a la función y al día a día del conductor. Eso nos ayudaría muchísimo a solventar o poder llegar a esa falta de conductores que tenemos al día de hoy como industria. Y no solo en México. Totalmente de acuerdo. La clave es esta dignificación. Y yo diría, y yo sumaría nada más, trabajemos en equipo. O sea, debemos de trabajar en equipo, debemos de colaborar para que los resultados se den, ¿no? Está el embarcador, en algunas ocasiones está el operador logístico. El operador logístico como DHL pues, tiene que agregar valor a la fórmula, porque si no agrega valor,
pues no tendría razón de ser, ¿no? Y nosotros como empresa de transporte también tenemos que agregar valor a la cadena, pero tenemos que trabajar en equipo los 3 o los 2 según sea el caso, ¿no? El último eslabón de la cadena somos nosotros y en ocasiones es el que paga o se quiere que pague los platos rotos. Entonces, como bien decían, tenemos que hacer un ecosistema, pero que también, por ejemplo, incluye los armadores. No sé si haya alguno armador o fábrica o marca. Pues hay que ser creativos, o sea, realmente buscamos nosotros alternativas de financiamiento a más largo plazo, muchas mejores tasas, buscar en conjunto financiamientos más baratos que a final de cuentas garanticen su venta, pero que también a nosotros nos permitan tener siempre unidades y unidades en muy buenas condiciones económicas. Con respecto al operador logístico en este caso, pues yo lo que pediría es un poco más de lo mismo, una integración, pero también que estén conscientes de que nosotros necesitamos ganar dinero y que no puede ser tan complicado, ni debe de ser tan complicado justificar un precio. Los costos están ahí. Entonces hay que hacer un modelo que nos permita a todos, incluyendo los clientes, estar conscientes de que hay variables que influyen en determinados porcentuales. Entonces, pues revisarlo, a lo mejor ya ni siquiera una vez al año, tristemente a veces las cosas cambian antes, pero vamos a pensar una vez al año. Bueno, pues simplemente nos sentamos, revisamos y pues no hay mucho que hacer, siempre y cuando se hayan cumplido obviamente pues, los indicadores, los niveles de calidad y demás. Esforzarnos todos para que en ese sentido la cadena sea virtuosa y que así como nosotros hacemos nuestras entregas perfectas y confiables, pues también el operador logístico nos entregue perfecto y confiable. Y de la misma manera el cliente les entregue a ustedes los pedidos perfectos y confiables. Todo esto que digo, en ocasiones no sucede. Y en ocasiones lo que hace es que entorpece toda esa cadena. Yo solo agregaría una relación a largo plazo. Creo que las relaciones de proveedores, generadores de carga, tienen que desarrollarse. No nacen como los matrimonios, no son perfectos, ¿no? Y creo que hay que desarrollar a las líneas de transporte. Las líneas de transporte tienen que ayudarnos a nosotros a entender muchas cosas y apostarle a una relación a largo plazo. Creo que eso también es importante que lo tengamos en la mesa. Muy bien. Pues abrimos el panel para preguntas, Adelante. ¿les parece? Tenemos Por todavía supuesto, por favor. unos minutos. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Jesús. Año con año, sin duda, este panel lo espera muchísima gente y lo podemos ver con toda la gente que se ha conectado, ¿no? ¿Y qué les parece si resolvemos alguna de las preguntas primero del público? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Aquí hay una. Aquí. Por acá. Gracias, buenos días a todos. Primero felicitarlos, este excelente panel. Gracias. Segundo, mencionabas que el transporte es el último eslabón de la cadena. Yo te diría no, es el eslabón de la cadena. El 70% en promedio de todas las cadenas logísticas del mundo es transporte. Ahora, hay algo importante que me pareció lo que decía Aderman en la mañana de esto del Welcome Center. Esa es una iniciativa de sinergia que se necesita hacer en todos los jugadores ancla, sean operadores logísticos, sean las empresas, las fabricantes automotrices, que puedan hacer sinergia, porque ustedes tres pues son competencia, ¿no? Pero aquel que es el operador logístico, aquel que es el productor de consumo masivo, el manufacturero de autos, de partes, de lo que sea, puede generar de alguna manera el tener un centro de formación, por ejemplo, para todos los choferes que tengan que ver con todo el juego de última milla y transporte TR1, TR2 que ustedes manejan. Puede tener que ver con negociar diésel y en lugar de 2021 lo pueda conseguir importado y demás, que yo he visto soluciones que así se generan hasta en 16.50 para las unidades que manejan dentro de toda su solución. Entonces creo que lo que han hablado, he tratado de darle un recap aquí, muy buenos puntos, y la dignificación del transporte, yo creo que eso es algo que yo he escuchado en los últimos 40 años, ¿no? Te ven con el antifaz, con la camisetita, etcétera. También es parte de ustedes mismos transportistas,
de darle lo que tú bien decías de cultura, educación. Yo conozco transportistas que efectivamente han logrado eso, ¿no? Y entonces la aceptación, el valor, la diferencia, estriba en ese gran chofer que es la parte fundamental del transporte, que es la parte fundamental de toda la logística. Más que nada era felicitarlos. Muchas Gracias. No, gracias. Y mira, por ejemplo, las palabras tuyas lo que muestran es lo que podemos hacer en un ecosistema. O sea, el que alguien, siempre van a haber ideas novedosas, ¿sí? Las traiga a la mesa y hagamos un plan de trabajo para implementarla, o al menos para intentar implementarla. De esa forma nos vamos a enriquecer todos, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Una otra pregunta del público? Si no, pasamos con algunas que nos llegaron de manera virtual. Vamos con la primera. En relación a la eficiencia de rutas y el uso de datos, ¿nos podrían compartir algunos resultados del antes y del después de Data Analytics? Claro, yo hablé de la analítica. Nosotros llevamos aproximadamente 4 o 5 años implementando analítica en los datos y hemos reducido los kilómetros vacíos, por ejemplo, en porcentajes muy importantes, sin cambiar gran cosa, sino más bien analizando correctamente la unidad correcta, a asignar a la ruta correcta, asignando la ruta adecuada para X o Y trayecto. Esto nos lleva a tener ahorros muy importantes, ¿no? Porque cada kilómetro que recorremos vacío, pues no hay a quien cobrárselo, ¿no? En otros temas, la eficiencia del operador. A través de la analítica logramos que el operador tenga hablábamos de largas jornadas, logramos que el operador tenga sus tiempos de descanso, que rinda lo mayor posible, pero de una manera adecuada y cumpliendo con las normatividades, ¿no? Entonces, la analítica siempre te va a servir para la toma de decisiones e incluso para ver un poco hacia adelante lo que va a suceder, ¿no? La demanda un poco también. Gracias. No sé si... Nosotros tenemos 2 casos específicos que tienen que ver con el análisis de los datos. Una es cómo contratamos. Nosotros hoy por hoy, en función directa de la historia de 21 años y de los diversos operadores y perfiles, hemos determinado cuál debe de ser, por ejemplo, lo ideal en términos de edad, ¿sí? En términos de edad, nosotros idealmente contratamos a personas arriba de 35 años, porque hemos encontrado una correlación no positiva en edades inferiores, ¿sí? Eso no quiere decir que es a fuerza, pero es un valor agregado, por ejemplo. Y la otra, hicimos nosotros un modelo de optimización de rutas en donde hicimos un ejercicio para algunos de los grandes distribuidores de comercio electrónico, en donde tomamos 70,000 datos e hicimos unas rutas básicas con las personas que están acostumbradas a hacer rutas y les pusimos un costo durante 15 días. Y después nos pareció muy alto, hicimos otro ejercicio durante 2 meses y metimos un modelo de optimización y redujimos en distancia, en costo de implementación, algo así como el 35%. Entonces, se puede, pero hay que hacer análisis y por computadora pues no hay de otra, es demasiado las combinaciones que puedas llegar a tener. No sé si quieres agregar algo. Yo quisiera complementar todos los datos que recibimos del GPS y la telemetría de las unidades. Son millones y millones de datos que no los podemos analizar de manera manual. Si los metemos en la analítica, realmente obtenemos cosas muy interesantes para mejoras en mantenimiento, conducción de los operadores, buscando una conducción ecológica, un sweet spot. Entonces, ahí hay millones de datos que realmente nos pueden servir para mejoras en muchos aspectos. Claro. Muchas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Dice, además de capacitar a las mujeres, ¿han considerado algún entrenamiento de sesgos inconscientes e inclusión para los compañeros de las mujeres? O sea, creo que va en ambos sentidos. Perdóname. No, adelante. Me repito. Le repito la pregunta. Ajá. Además de capacitar a las mujeres, ¿han considerado algún entrenamiento de sesgos inconscientes e inclusión para los compañeros de las mujeres? Yo voy a contestar esa porque en particular a nosotros nos pega. Nosotros tenemos un proyecto paralelo de comercialización en donde hay una ONG que se encarga justamente del maltrato a las mujeres. Y si bien nosotros todavía no lo hemos hecho con los compañeros de trabajo,
sí lo hemos hecho incluso con las propias mujeres, para que estén conscientes de qué implica violencia, para que estén conscientes de qué es lo que realmente a veces ellas creen que está bien, pero no lo está tanto. Y esta pregunta, la verdad es de que me manda el mensaje para hacerlo pues con todos nuestros colaboradores. La realidad es que es una muy buena pregunta. Yo complementaría nada más que hace rato hablaba de cultura y hablaba de valores, es para todo el personal, ¿no? Y es diversidad en todos los términos de la palabra, ¿no? Hay que preparar a las mujeres para ser operadoras y a los operadores para recibir a las operadoras. Claro, claro. Excelente. Pues digo, no sé, Juan, Alex, se nos terminó el tiempo, digo, pero estaba muy interesante. Desafortunadamente tenemos que terminar aquí la sesión y Juan, Alex, no sé si quieran agregar algo más. No, básicamente agradecerle a todos los que participaron en la sesión. Siempre es un gusto tenerlos. Gracias por acompañarnos. Gracias a los panelistas, de verdad, de lujo. Muchas de las líneas de transporte, sobre todo los pequeños que mencionábamos, están atentos a esta sesión, a lo que ustedes han hecho. Entonces, gracias por compartir su conocimiento, sus casos de éxito y esperamos verlos pronto nuevamente, ¿no? Al contrario, gracias a A mí ustedes. me encantó la parte, y por eso llamamos así el panel oportunidades. Ese ecosistema es la palabra, creo que debe de salir de aquí, crear ese ecosistema. Hay mucha gente aquí escuchando que puede mover el mercado y que ese ecosistema siga avanzando. De verdad, Pablo, Eduardo, Jesús, muchísimas gracias. Ya cuando estábamos preparando la sesión estaba buena, fue más de lo que esperábamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos dedicado el tiempo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a Creo todos. que Gracias a todos. nos queda tarea a todos en esto, particularmente a nosotros como líderes del sector, justamente engranar todo este ecosistema que mencionaban, ¿no? Y que nos escuchen a nosotros, y no sé si todavía tengo un minuto, pero el hecho de que nos escuchen, yo creo que esto no necesariamente es para decir cosas perfectas o muy buenas, sino tratar de mandar un mensaje realista. Por supuesto optimista, para eso estamos aquí. Queremos hacer negocio y queremos darle trabajo a mucha gente y hacer cada vez más conciencia social. Sin embargo, es muy importante de que todos estemos conscientes de que estamos viviendo un momento de incertidumbre. Y ante eso hay que echarle muchas ganas, muy buenas vibras, pero también hay que aterrizar las cosas y hay que involucrar a toda la cadena. Muchas gracias, muy amables. Gracias por la invitación. Ya nada más para cerrar, creo que por ahí les tenemos un pequeño reconocimiento Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. para agradecerles el... Ya nada más. No alcanzo a leer el nombre. Nada más, como dato, el reconocimiento que les entregamos son artesanías de barro negro del estado de Oaxaca. Son realizados por artesanos mexicanos de 54 familias que continúan preservando las gracias a ti, tradiciones mexicanas. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, muy amables. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, las sesiones continúan en este último día del DHL Transportation Forum 2022.